Sonderkommando es el testimonio estremecedor de un superviviente de Auschwitz que tuvo además el triste privilegio de asistir a los verdugos en las cámaras de gas y en la cremación de los cadáveres, formando parte del Sonderkommando. Shlomo Venecia pasó 47 años sin querer hablar de su experiencia en el campo de exterminio hasta que en 1992 regresó para acompañar a un grupo de estudiantes italianos. Y esto me hizo liberar de lo que tenía ahí dentro, sin saber, me sentía más liviano, como se dice. Y de aquel día hasta ahora son 54 veces que yo acompaño estudiantes y profesores y gente que van a grupos de personas. Aquella sensación le animó a contar su experiencia en un libro, el primero que recoge el testimonio íntegro de un Sonderkommando y en el que revela cómo afrontó lo que le tocó vivir. Después de una semana, el cerebro ya no era más el mismo. Ya de ver solo tantos muertos en una vez, yo había visto en mi vida solo mi padre cuando murió. Y ver ahí miles y miles de personas aganchados uno con la otra, que estaban una cosa increíble. Ya no entendías más nada de lo que está pasando. Entre sus recuerdos más tristes, la ocasión en que se encontró con un primo en el grupo que iba a entrar en la cámara de gas. Y cuando me siento llamar, Shlomo, yo cuando sentí mi nombre, viste todo, me se llenó el corazón. Me empezó a demandar otras cosas que yo no sabía qué decirle. Pero la cosa que me demandaba era cómo se muere, se sufre, se hace mal, cómo va a ser, y esto y eso. Y yo le decía todo, no vas a ver, ni un minuto dura, ni esto, ni esto. Duraba más de 10 minutos y era una sufrencia insoportable, morir. Sonderkommando ya se lee en las escuelas de Italia. Muchos ejemplares llevan su firma a la que siempre acompaña la misma dedicatoria, para no olvidar.